Lamentablemente por alguna razón, no sé qué pasó, el programa con el que grabo la pantalla se colgó y no me permitió exportar el proceso. Si ven la diferencia con la semana pasada y lo actual, simplemente es un tema de ir aumentando la mancha y bueno, ir definiendo un poco lo que serían ya el vello facial, los pelos de la barba, incluso en el cabello ya tengo mayor definición. Actualmente tengo apagado el layer de dibujo para ir viendo cómo va a ir quedando. Recuerden que la idea finalmente es o quitar al 100% el line art o bien tratar un poco de fundirlo con la imagen original. Pueden ir viendo que sí, definitivamente, pues hay mayor definición y cuando apago el line art, más allá de que no sea una imagen 100% bien definida, finalmente se entiende ya quién es la persona, ¿ok? No creo que habría mayor dificultad. Voy a continuar entonces, espero no volver a tener el inconveniente con Camtasia y sigo trabajando a nivel de volumen, sigo oscureciendo. Por ahí alguien me dijo que no estaba utilizando la imagen de referencia en el fondo. Pues no es lo ideal. Si quiere trabajar así, bienvenido sea. Recuerden que yo no los voy a obligar de ninguna manera a trabajar como yo trabajo. Yo simplemente les hago recomendaciones. Ustedes deciden si las siguen o no. A mí finalmente lo que me interesa es que el resultado sea el correcto. En algún momento de la clase había dicho que había cambiado de aerógrafo, estoy aquí con el airbrush, y había pasado a Fine Detail Air 3, ¿ok? Lo tengo aquí en mi paleta personalizada y había retomado tinting. Cualquiera de estas herramientas un poco era para definir lo que sería el vello facial. Fíjense que voy a tomar aquí el tono y voy a hacer unas líneas para lo que sería el bigote. De esta forma puedo ir definiendo mejor. Y repito, para los que me preguntaron también en algún momento durante el fin de semana, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo exagerar? ¿Qué debo reducir? Cualquiera de las dos cosas que ustedes decidan hacer está bien. Si es ampliar o si es reducir cualquiera de los rasgos. Evidentemente eso quien lo define finalmente es el personaje que ustedes eligen. Todos tenemos algo que es más fácil de exagerar o reducir. Pues si bien alguien es narizón, que puede ser en contraposición a eso, yo decido reducirle la nariz. No es que si es narizón lo hago más narizón. No hay una norma como tal para eso. ¿Ok? Fíjense que ya aquí, lamentablemente, como les digo, no se grabó el video anterior. Voy a tratar de retomar todo. Pueden ver un poco que hay mayor definición en lo que sería la barba a nivel de el vello facial. ¿Ok? Importante, si no quieren trabajar con la imagen de referencia por debajo, les recomiendo que por lo menos la tengan abierta en un documento al lado, salvo para evitar inconvenientes. Creo que voy a hacer solamente clips de 15 minutos para no tener inconvenientes al momento de subirlo, que no sé si ese habrá sido la limitante, que ya el clip era casi de 1 hora. Voy definiendo. Vengo hacia la zona de la fosa nasal. Defino mejor. Amplío un poco el tamaño de la brocha. Y refuerzo. Vuelvo al soft airbrush porque lo que necesito es cubrir un área un poco más grande.
Retomo este tono que es mucho más claro para generar el brillo. Me había ido con este tono ligeramente, es como un naranja, ligeramente neutralizado, para intentar un poco lo que sería el tono de la transparencia en la zona de la nariz. Recuerden que es importante que todos hayan hecho el brush tracking. Recuerden que todos tienen que hacerlo cada vez que hagan el programa. Ese setting no se conserva. Barra espaciadora y Alt para rotar el documento y hago un solo clic para volver a la posición original. Salvo y voy a continuar buscando qué zonas debo definir. Fíjense que yo necesito alguna línea que me defina la parte superior de la oreja. El lóbulo ya se entiende bastante bien y todo lo que es la parte interna también. Voy a tomar este tono, voy a apagar un momento para ver mejor cómo debería manejar el tono ahí a nivel de la oreja. Alt. Fíjense que voy a tratar de cambiar un poco más la forma. Fíjense que yo generé una oreja bastante redonda en la parte superior y en realidad es un poquito más puntiaguda. Este es otro rasgo que nosotros podríamos explotar si quisiéramos. Tratar de hacer unas orejas un poquito más tipo duende. Entonces yo lo voy a hacer ahorita. Voy a hacer una oreja más puntiaguda. Incluso como les digo, eso podría ser uno de los rasgos que queramos explotar para convertirlo un poco más caricaturesco. Sé que una vez más estoy pasando por encima y por debajo de la barba. Una brocha ligeramente más pequeña para definir un poco más. Apago y voy a forzar un poco más la forma de la oreja.
Salvo. Terminé. Ahora con los tonos claros estoy de nuevo definiendo un poco más. Sigo tomando tonos claros. Y continúo definiendo la oreja. Continúo dando mayor volumen. Fíjense que el oído evidentemente ya está mucho más definido. Aún podríamos deformarlo bastante más si quisiéramos. Pero creo que por el momento lo voy a mantener de esta manera. Salvo. Y voy a continuar oscureciendo el tono de la piel, que invada mucho más hacia la frente. Amplío el tamaño de mi brocha. Estoy trabajando al 10%. Oscurezco. Y a medida que voy trabajando el tema del volumen en la frente, también se le imprime un poco más de carácter al personaje como tal. Fíjense que va cambiando bastante. Voy a oscurecer también un poco el cuello. Aclaro por aquí. Forzo esta línea más aún.
siempre con mi referencia en la parte inferior. Disminuyo el tamaño de la brocha para ir dando más detalles particulares en cuanto a lo que sería la textura como tal. Fíjense la textura que tiene la piel. En la parte superior tenemos una piel completamente lisa, no hemos generado nada de textura. Ahora vamos a ir iniciando ese proceso. ¿Cuál es la textura que realmente nos estaría haciendo falta? En el caso de la piel, evidentemente lo que necesitamos es marcar un poco lo que serían los poros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Trabajamos los poros uno por uno. Ahora vuelvo aquí un momento a la zona del oído y continúo contrastando. Roto un poco mi documento. Salvo de nuevo, manzanita 0 y